A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en este programa. Queremos conversar en este programa acerca de la visita, del trabajo que está haciendo el equipo de seguimiento especial, el S de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los últimos días de julio hizo una visita al Ecuador ya para iniciar el trabajo y queremos examinar qué es lo que ha sucedido en ese espacio del equipo especial de seguimiento. Para eso tenemos a Yadira Aguagallo, pareja de Raúl Rivas, fotoperiodista asesinado del diario El Comercio. Bienvenida, Yadira, gracias por acompañarnos. Y a Javier Andrade, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, Criminal Justice Studies por el Iowa State University, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y parte también de la defensa jurídica de los familiares de los periodistas asesinados. Gracias, Javier, por acompañarnos en este Gracias por la invitación, programa. César. Bien, quiero comenzar por algo muy general. ¿Cómo evaluarían ustedes esta primera visita del equipo especial o del equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Yadira o yo? Bueno, Como quieran. bueno, yo podría hacer tal vez una observación o enfocarme en tres aspectos que para mí son bastante fundamentales. Un aspecto es que para nosotros fue valiosísimo que desde el punto de vista jurídico este equipo pueda enterarse de qué es lo que nosotros le hemos solicitado a la Fiscalía en cuanto a diligencias que se desarrollen a partir de que queremos encontrar esta famosa verdad. Ya sabemos de que fueron ejecutados en Colombia, pero necesitamos saber qué es lo que hizo aquí el Ecuador durante la privación de la libertad, tanto de Paul, Javier y Efraín, como en los actos posteriores a. Para nosotros este punto es valiosísimo porque que ellos sepan qué es lo que está pidiendo la defensa de las víctimas me parece que es fundamental. Un segundo aspecto es lo que están pidiendo y lo que está incumpliéndose de alguna forma. Por supuesto, y lo que falta, y y hechos, ¿no es cierto?, de Fiscalía cuando nos dicen nosotros le resolveremos oportunamente, que para mí esto es bastante decepcionante porque... Lo oportunamente no bueno, llega. ¿Y por qué no ahora? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que eso veremos después? ¿Algo así? ¿O no es importante lo que se solicita? Un segundo aspecto es la percepción que tuvo el equipo cuando nos preguntaban, pero ¿y por qué no se ha hecho esto? ¿Y por qué hay cosas tal vez ciertamente elementales, no muy técnicas que podrían hacerse? Y que definitivamente no ha sido por iniciativa de la Fiscalía, sino más bien por parte de las víctimas la solicitud. Que eso también es una alerta, ¿no? Y en eso ya vamos a profundizar, porque realmente es muy importante, Javier. Y un último aspecto, perdóname, perdón. Tercero, solo para acabar la idea. Sí. Y un tercer aspecto es que creo que el contacto de todos los familiares con un equipo especializado es un poco romper con esta parte árida que es el derecho, del proceso, de las investigaciones, de lo técnico, y que ven la parte humana, de cómo las víctimas, los familiares, todos los cercanos de ellos reciben, y la angustia incluso de otros periodistas al ver de que qué políticas tiene el Ecuador para dar seguridad, no solo a los periodistas, sino a la ciudadanía en general, ¿no? Claro. Y Sí, con eso eso, con esta última idea me quedo, Yadira, para
plantearte de nuevo la pregunta. ¿Cuál es tu evaluación de la visita del equipo especial de seguimiento o del seguimiento especial? Porque este elemento de entrar en contacto con ustedes, de entrar en contacto con los periodistas que estuvieron en la zona, de conocer los contextos, me parece que es sumamente valioso, ¿no? Sí, César, yo retomo ahí lo que Javier había mencionado sobre lo importante que es cuando esa institucionalidad se siente un poco más en vínculo y los familiares sienten que existe una respuesta de algún modo positiva por parte de la institucionalidad. En el plano internacional, hablemoslo así, cuando en el plano nacional, digamos, ese mismo contacto no ha existido. Han existido grandes periodos de silencio, han existido grandes periodos de no respuesta frente a los requerimientos familiares. Javier ya había hablado un poco sobre las diligencias y requerimientos que se solicitan en fiscalía y que no se evacúan a tiempo o que se hacen oportunamente sin tener un parámetro de medición de esa oportunidad. Entonces creo que tanto para el equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana como para los familiares ha sido un encuentro muy profundo. Primero, es que tratando de encontrar esperanza en una institución internacional que lleva adelante las investigaciones de derechos humanos en el continente y tratando de encontrar ahí también esos posibles sujetos con los que se puedan identificar o nos podamos identificar también como víctimas de lo que ha ocurrido. Me ha parecido sin duda grato sentir la apertura de la Comisión Interamericana para conocer lo que tú mencionabas, precisamente los contextos, es decir, que esta no es una historia que inicia el día 26 de marzo, que tiene que ver con un contexto mucho más amplio de violencia e inseguridad en la frontera, que hayan escuchado a expertos que en el país han realizado investigación fuerte, dura, sobre de lo que se trata precisamente la frontera norte y el tema del narcotráfico en el país, que hayan podido conversar con organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo importante en frontera, muchas veces invisibilizado, que hayan podido escuchar a los familiares de Oscar y Katy también y que evidencien cuál es la situación tanto jurídica como humana por la que ellos atraviesen y que bueno, hayan establecido un contacto con equipos periodísticos que han hecho cobertura de frontera por largo tiempo y que son los que conocen cómo se vive precisamente el periodismo en esas zonas. Así que nos ha dejado una primera impresión bastante grata. Estamos muy, muy seguros y confiados de que obtendremos sin duda conclusiones importantes de los informes que se pueda llegar a presentar desde ahí, y como familias hemos manifestado nuestro apoyo incondicional y nuestro esfuerzo, inclusive más allá del mes de diciembre, que es el mes que marca el final del equipo de seguimiento, porque creemos que ese compromiso no es solamente para con las 3 familias, sino para con el gremio periodístico y el país en general. Así es. O sea, realmente una de las cosas fundamentales de la conformación de este equipo de seguimiento especial es que marca un hito continental, realmente, porque es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, puede hacer un seguimiento especial y específico y en tiempo real sobre un hecho de crimen contra periodistas. Esto no ha sucedido antes en el continente y puede marcar justamente el rompimiento de ese círculo de impunidad que se da. Y realmente lo digo así porque no soy neutral, lo confieso, en este punto. Como Fundamedios, como director de Fundamedios, hemos estado muy involucrados en esto y por lo tanto realmente estamos muy comprometidos con el trabajo del equipo de seguimiento especial. Javier, justamente uno de los temas que más me impresionó personalmente de cuando les escuchaba a ustedes como defensa legal de las familias y de las víctimas aquí en el Ecuador era justamente ese tipo de diligencias que no se habían procedido. Y por ejemplo, el hecho de que cuando se recuperó el auto, se recuperaron unas pertenencias de los familiares de los más bien periodistas asesinados, no se habían practicado, por ejemplo, una cosa tan básica como el abrir el teléfono y ver las llamadas que habían tenido. Cuéntanos un poco esto que ya nos anticipabas en tu primera intervención. Sí, claro. Hay ciertamente diligencias muy elementales
que debieron haberse ordenado y que más bien las hemos solicitado nosotros desde la defensa de las víctimas. Y es lo que ciertamente tú mencionas cuando solicitamos que se extraiga la información de los teléfonos, porque no se había sacado toda esta información. Incluso para mí también fue preocupante porque dijeron, miren, vengan y retiren todas las cosas, nosotros les entregamos. Y claro, la familia decía, queremos tener las pertenencias y las últimas cosas que de alguna u otra forma tuvieron contacto por última vez, ¿no es cierto?, con esos. Yo decía, pero ¿es correcto eso? Sí, pero desde el punto de vista jurídico no, porque la Fiscalía iba a provocar que se contamine toda esa evidencia recuperada. Yo decía, pero ¿por qué no se toma la información del teléfono de Paul, por ejemplo, en donde deben haber últimos mensajes, últimas llamadas que para nosotros son fundamentales establecer? Si bien es cierto, tanto Fiscalía ha informado que, bueno, finalmente se descubrió dónde se cometió el crimen y además se les está capturando poco a poco a quienes supuestamente están involucrados en esto. Sí, pero hay una verdad que necesita saber la familia y es exactamente qué es lo que pasó, cuáles fueron los últimos momentos que tuvieron tanto Paul, Javier y Efraín, qué es lo que pasó antes en la frontera y luego después en las negociaciones. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, que el Ecuador diga, nosotros le señalamos un grupo de expertos para que se haga la negociación. No olvidemos que estaban negociando, entre comillas, con 3 vidas. ¿Quiénes fueron esas personas encargadas? Al fin de cuentas, yo necesito, como ecuatoriano, como ciudadano, como persona, saber, y como víctimas también, saber a quién el gobierno le encargó la negociación de 3 vidas. Porque hasta ahora no sabemos. Y hasta ahora no se establece bien. ¿Quién es el famoso señor Maldonado, no? Bueno, ya se estableció, todavía no se le ha llamado a rendir una versión, que imagínate tantos meses de ocurrido los hechos. Hay un policía también involucrado a cargo de esto, Cruz, Franklin Cruz, y una serie de personas que yo creo que a nosotros nos interesa mucho saber cómo se hicieron las negociaciones. Por ejemplo, cuando entregó la información el Ministerio del Interior, nosotros estuvimos confiados y esto fue un espanto no solamente para las familias cuando se abrió esta información reservada que estaba que justamente es algo que le voy a preguntar a Yadira. Y finalmente no tenemos esa información de cómo se hizo la negociación, cuál fue el equipo negociador, en qué términos, porque miren ustedes que hay algo y que para nosotros es fundamental establecer, ¿ya? Y que contrariamente se ha venido manejando por parte de los delegados del gobierno. Me refiero específicamente al ministro del Interior y de Defensa, cuando dice, sí, pero es que ellos cruzaron bajo su propio riesgo. Y esto no es así, porque nosotros hemos visto, de acuerdo a las investigaciones que no solamente están por parte de la Defensa, sino en la Fiscalía, que muchos equipos de periodistas entraban. Sí. Entonces, no es que escogieron a uno que corrió riesgo, sino que todos están en riesgo en la zona, por ejemplo. Otro aspecto también para nosotros fundamental es establecer que si las personas encargadas de hacer la negociación lo estaban haciendo en términos con estándares mínimos que permitían de alguna forma garantizar. Yo sé que se estaba tratando con personas o con un grupo violento o con ciertos, sí, desde cierto punto, pero ¿qué hicieron ellos para esto? Es decir, no es que estamos buscando hacer un protagonismo de lo que pudo haber sido o no. Necesitamos saber qué es lo que se hizo por parte del Estado frente a esto que finalmente tuvo las letales y fatales consecuencias que sabemos todos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Estado, Yadira? Y hay algo muy claro que aparece de esta visita, que es la entrega de información de parte del Estado. Eso supuestamente era un compromiso del presidente que lo reiteró, además en esta visita. Pero al final, la información desclasificada resulta que es una información absolutamente irrelevante en la mayor parte, ¿no? O sea, puede haber algunos elementos, pero en su mayor parte es información irrelevante. Así es, César. Y si es que en esos papeles se iban a encontrar respuestas sobre lo que hizo el Estado antes, durante y después del secuestro de Paul, Javier y Efraín, entonces creo que la calidad de esa información
contradice y cuestiona mucho cuál ha sido el papel del Estado en la protección de estas 3 vidas, y no solamente de estas 3 vidas, sino de toda la población de San Lorenzo y Esmeraldas. El Ministerio de Defensa nos entregó 12 hojas, 4 de ellas corresponden a actas de entrega-recepción de la información, y a continuación tenemos los carnets, las credenciales de los chicos, las cédulas de los chicos y una fotografía de la camioneta en la que ellos se trasladaron hasta la parroquia de Mataje. Todos estos documentos con sellos de secreto sobre ellos, y digamos, yo por 4 años he hecho las compras con el número de cédula de Paul Rivas, porque a nombre de él sacábamos todas las facturas, entonces no me parece como información reservada, una información que yo conozco, porque yo misma le acompañé al registro civil a tomarse la foto que aparece en esa cédula, y yo mismo los despedí a los 3 cuando cerré la puerta de la camioneta del señor Efraín Segarra el 25 de marzo, cuando partieron Esmeraldas. Sí nos preguntamos y nos cuestionamos cuáles son los criterios para clasificar y para reservar información en este país. Digamos, esa fue toda la participación del Ministerio de Defensa en una cosa tan sensible y tan seria como precisamente 3 vidas humanas. La Cancillería nos ha entregado 106 hojas que tienen condolencias, notas de solidaridad, cartas de embajadas en las que manifiestan su preocupación por la situación. Como muchas veces mi cuñado Ricardo Rivas lo ha dicho, tendremos que ir entonces a esas embajadas a preguntar qué se hizo desde esas embajadas, ¿no? Boletines de prensa, capturas de pantalla, acuerdos, el acuerdo de Pereira, que uno se puede descargar si teclea en Google acuerdo de Pereira. Nos deja con un sinsabor, con un cierto aroma a qué pasó aquí, no se hizo nada o no se está entregando toda la información. Y en el Ministerio del Interior hay cosas que probablemente puedan servir, pero que de todos modos están incluidas dentro de la indagación previa, que es un expediente a la que la parte interesada tiene acceso con su defensa. Nos preguntamos si, digamos, los supuestos comunicados que hasta el día de hoy las autoridades no han dicho si son falsos o verdaderos, constituyen información clasificada, aun cuando circularon por redes sociales y por la prensa de todo el continente. Los comunicados te refieres al del Frente Oliver Sinisterra, que salen desde el día 11 de abril, cuando se va anunciando enseguidilla que han sido ejecutados. Digamos, eso ha circulado por redes sociales. Pero no aparece en la documentación. Aparece ahí, y nosotros nos preguntamos, estos papeles cuyas imágenes circularon por todas las redes sociales, ¿son documentos desclasificados? ¿Corresponden a la categoría de desclasificación? Primera cosa. Después nos encontramos precisamente con un protocolo de cobertura para zonas de frontera, para zonas donde se tiene que tomar en cuenta condiciones de seguridad, seguida de la socialización de ese protocolo. Y uno esperaría entonces ahí cartas de los jefes de redacción de todos los medios de comunicación de este país haciendo acuso de recibo. Pero lo que nos encontramos es un chat de WhatsApp, un chat grupal, en el que el Ministerio del Interior dice: compartimos con ustedes un manual de buenas prácticas periodísticas. Y el periodista que no estuvo en ese chat entonces no tuvo acceso a informarse sobre esas buenas prácticas periodísticas. Tenemos como 70 hojas de un registro de periodistas que estaban acreditados para trabajar en la frontera, en los que no constan ni Paul ni Efraín, y nos preguntamos si había un registro a cargo del Ministerio del Interior. La Policía Nacional tenía que llevar adelante las verificaciones de ese registro, porque la Policía Nacional le permitía trabajar en la zona a 2 periodistas que no estaban registrados. Y de forma anecdótica, cuando hemos revisado esto, hemos encontrado los nombres de Ricardo Rivas y de Galo Ortega acreditados como periodistas para ejercer funciones en la zona de frontera. Ricardo y Galo, Ricardo es el hermano de Paul, Galo es el padre de Javier, no son periodistas, no pertenecen a un canal de comunicación, no pertenecen a un medio de comunicación. Nos preguntamos cómo el Ministerio del Interior los acredita como periodistas. Y esa es toda la información que se puede obtener de esos papeles que el 14 de mayo nos fueron entregados como la verdad sobre lo que ocurrió con Paul, Javier y Efraín. Volvemos a preguntar, ¿esa es toda la verdad? Y si esa es toda la verdad, entonces queda clarísimo que ha habido un papel nulo en la protección de esas 3 vidas. Claro. Javier, ¿tú has visto que algo después de la visita del equipo especial o del equipo de seguimiento especial, perdón, siempre ubico mal
las siglas, pero del equipo de seguimiento especial, ¿ha cambiado algo? ¿Ha cambiado la actitud de la Fiscalía? ¿Están más dispuestos a evacuar estas diligencias que ustedes piden o a tomar una mayor iniciativa? Bueno, la respuesta es que por parte de Fiscalía sí se han ordenado diligencias. Las que nosotros hemos solicitado todavía siguen oportunamente, serán despachadas. Lo que sí me preocupa no es tanto por el tema ya de Fiscalía, que como expliqué, todavía para eso se necesita todavía fundamentar algo más la razón de nuestros pedidos. Yo siempre he dicho, soy víctima y quiero saber la verdad, no necesito decirle a usted por qué quiero esta información. Yo necesito saber qué pasó antes, qué pasó durante la privación de la libertad de los tres y qué pasó después. Lo que sí me preocupa es las declaraciones que se hacen en general. Hace pocos días ustedes recordarán que se capturó a otro miembro, ¿no es cierto? Este alias Roberto, ¿no es cierto? Y resulta que el ministro del Interior públicamente sostiene y dice, yo me he enterado de la captura por los medios igual que ustedes. Sí, pero el Ecuador había prometido, ¿no es cierto? O había hecho un compromiso, para no decir una promesa, que iba a haber un canal directo de comunicación. Entonces, yo esperaría que... Exacto. Entonces, sí. Yo esperaría que el ministro diga, me llamó, tal vez alguien me dijo que estaba mi ministro, pero no me diga que se enteró también por las redes sociales. Eso me espeluzna porque ciertamente veo que los compromisos de Ecuador con Colombia y viceversa, ¿no es cierto?, no se están cumpliendo. Y eso es preocupante porque no solamente que quedan en promesas, sino que no se olviden que esto para mí no es un tema solamente de los tres, ¿ya? Porque esto marca lo que se viene adelante y todavía el Estado sigue, ni siquiera con lo que ha sucedido, cumpliendo sus compromisos, sino que en general todavía no se han tomado en lo absoluto ningún tipo de acciones sobre esto. Claro. Una de las cosas que justamente, tomando esta idea de Javier, una de las cosas que más me impresionó era justamente el testimonio de periodistas, concretamente una periodista, me parece que del diario El Universo, que decía, yo era la primera vez que iba a la zona y realmente no sabía qué hacer y lo único que hice es pegarme a mis colegas y me expuse muchas veces. Pude ver el mensaje general de los periodistas que estuvieron en la frontera era que podía haber sido cualquiera. ¿No es cierto? Eso era realmente espeluznante. El Estado no tomó ninguna medida para proteger a ninguno de esos periodistas que estaban realmente operando en la zona. Así es, César. Y entonces ahí vamos con cuáles son las posibilidades que se abren para la prensa ecuatoriana de cara a este equipo de seguimiento especial que está operando en el país. Porque precisamente una de las analogías que hacía uno de los periodistas que estuvo invitado a esta conversación es que la situación en San Lorenzo era una especie de ruleta rusa. Digamos, cualquier equipo periodístico le pudo haber pasado, independientemente de la hora a la que pasara y el día en el que pasara. Esto era una tragedia anunciada frente a la que se cerraron los ojos y las que se cerraron las posibilidades de salvaguardar esas vidas. Entonces, digamos, no es un problema, como lo dice Javier, de 3 personas, se convierte en un problema del gremio periodístico, pero también se convierte en un problema del país, ¿no? Claro. Y por supuesto, al final de esa reunión, una de las conclusiones importantes que la jefa del equipo de seguimiento pudo extraer es que en la zona se conocían muchas cosas, la policía estaba enterada, las Fuerzas Armadas estaban enteradas, la población civil estaba enterada. Los únicos que no estaban enterados de qué terreno estaban pisando, literal y simbólicamente un campo minado, eran los periodistas. Y no existían en las condiciones para realizar este trabajo periodístico, lo que nos pone también esta situación en otra perspectiva, ya no solamente, digamos, la jurídica, la legal, este afán de las víctimas de conocer la verdad como derecho, no solamente como afán o como capricho, sino como derecho a conocer qué les pasó a nuestros familiares, sino también en el abanico de posibilidades que se nos tiene que abrir a partir de esto. O sea, el mensaje rotundo de este equipo de seguimiento debería ser el nunca más. Nunca más una situación como esta es generada por esos hermetismos y esa falta de compartir información entre las instituciones. Nunca más la descontextualización de las cosas o de la descontextualización de los escenarios que no nos permitan hacer un trabajo de calidad y también protegidos.
nunca más periodistas que están trabajando en un lugar sobre los que no hay ningún tipo de control. En esos relatos también se ha dicho que los propios policías y militares que estaban en la zona les decían a los periodistas, pero esto está vacío, en Mataje no hay un solo policía, en Mataje no hay un solo militar. Claro. Y de ahí que surjan estas dudas por parte de la prensa de saber qué está pasando en Mataje. Claro. Si hay una población que está adentro, que está afirmando que ahí adentro no hay autoridad, también es un afán periodístico investigar por qué no hay esa autoridad. Y digamos, esos silencios ya se siguen quedando en la frontera, ¿no? He escuchado también con atención algunas declaraciones del ministro de Defensa, Jarrín, que dice que la frontera volvió a la normalidad. Bueno, ¿y quién nos asegura si no se está haciendo trabajo periodístico en la frontera? En este momento es una zona silenciada, ¿no? O sea, realmente no se tiene información independiente de esas zonas. Claro, ¿cómo podrías tener información independiente si además en este país donde la instalación de las cámaras de videovigilancia, por ejemplo, ha sido uno de, no sé, de los hitos de las administraciones de interior, no se cuente con una sola cámara de seguridad dentro de Mataje, cuando desde hace años se conoce que es una parroquia fuerte, que es una parroquia que vive en violencia. Por supuesto. Y no existía una sola cámara de seguridad. Se han colocado, me parece, recién, una vez que se conoció sobre el asesinato de los 3 periodistas. Y que era previsible que después en el post-conflicto colombiano se sucediera este tipo de situaciones. No es algo que realmente surge de la nada. Había una situación complicada. El tiempo pasa impresionantemente rápido, además cuando hay una conversación interesante. Tenemos 1 minuto, así que te pido, Javier, 30 segundos. Próxima visita del equipo de seguimiento especial está previsto para agosto. No sabemos todavía cuándo va a ir a Colombia. Eso está dependiendo del nuevo gobierno colombiano, pero ¿qué esperarías tú de esta nueva visita? Bueno, yo esperaría que reciban una información de doble vía. Y digo doble vía porque ellos vendrían a verificar si efectivamente se han realizado las diligencias que nosotros hemos ya no pedido, sino clamado que por favor se haga, ¿no es cierto? Y verificar si efectivamente se han hecho y cuáles son las respuestas de esas diligencias, ¿no es cierto? Porque nosotros no solamente buscamos el que se dé este tipo de diligencias con el objeto dentro de la parte procesal, ¿no es cierto?, para probar un hecho o un delito, sino también para que quede clara cuál ha sido la posición del Estado, ¿no es cierto?, en esto. Y digo de doble vía es porque seguramente esta información va a permitir que se nutran de cuáles son las medidas que el Estado ha estado realizando, porque no olvidemos que el equipo especial se ha entrevistado con varios representantes del Estado. Del Estado. Entonces, yo creo que también les van a preguntar. Y ustedes, a ver, la parte jurídica es una, pero ustedes como política de Estado, ¿qué es lo que han hecho frente a esto? Entonces, yo creo que va a ser muy valioso saber que en estos 2 meses... ¿Qué respuestas está dando el Estado? ¿Cuáles son las respuestas que se han dado después de la primera visita? Correcto. Yadira, ¿cuál sería tu expectativa de esta segunda visita que se va a dar a finales de agosto del equipo? Reiterarnos en la primera expectativa que tuvimos al decir que esperábamos que el equipo de seguimiento le ofrezca un marco de mayor seriedad a cómo se está llevando el tema en el país. Creo que hay mucha conciencia por parte de las organizaciones sociales, por parte de las organizaciones de derechos humanos, del gremio periodístico y de la ciudadanía como tal, pero esa misma seriedad no la advertimos por parte de las autoridades. Es que es increíble que después de haber hecho esa apertura de los sobres de la información desclasificada, no tengamos hasta este momento una sola llamada de ninguna autoridad. Y perdón si me pasa un poquito de tiempo, pero prometió el presidente, la ministra de Justicia, que iban a entregar la información. Bueno, ¿no ha sucedido eso? Al parecer vamos a tener que nosotros nuevamente hacer un listado de las cosas que no encontramos ni en la indagación previa ni en la información desclasificada y acercarnos puerta a puerta a estas 3 carteras de Estado para obtener esa información. Es increíble que no hayamos recibido la llamada de un solo funcionario de Estado, ni siquiera para ofrecer una disculpa sobre el contenido que tenía estos sobres que se nos fue entregado como información desclasificada. Entonces, nuevamente, apelar a que la presencia de un organismo internacional como la CIDH en el país otorgue un marco de seriedad a esta investigación.
No es un capricho conocer la verdad, es un derecho, y en la medida en la que se conoce la verdad se evita la impunidad. Nosotros sí estamos convencidos que gran parte de las cosas que le pasan a este país es precisamente porque existe una gran impunidad sobre las cosas. Así es. Y no solo en el país, sino en América Latina. Y no podemos perdernos la oportunidad de que una vez que tenemos un mecanismo precisamente para no repetición de las cosas, no lo aprovechemos y no seamos productivos con ese mecanismo. Así que esperamos mayor seriedad, como siempre reiterar nuestro compromiso con la CIDH y bueno, muy a la expectativa de la próxima visita del equipo. Y yo me quedo con ese mensaje realmente, y no solamente, porque no solamente es un derecho de las familias, de las víctimas, sino que es un derecho de toda la sociedad, de todos los ecuatorianos, el conocer la verdad, para tomar los correctivos que sean necesarios para que no se vuelva a repetir estos hechos y que todos ustedes puedan recibir información de todas partes del país. En este momento hemos hablado de esta zona silenciada que es en este momento la frontera norte. No estamos recibiendo información independiente de esa zona. ¿Qué está sucediendo realmente ahí? No lo sabemos porque no hay periodistas. Ahí está el valor del trabajo de estos colegas que entregaron su vida por informar a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en Libre Expresión. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.